Hoy estamos una vez más transmitiendo desde su casa, iglesia, Familias en Cristo, en la ciudad de Bogotá. Un saludo muy especial a los hermanos de la iglesia en Cartagena, los hermanos de Supía Caldas y los hermanos que se conectan ahora allí en Nicaragua. Gracias al Señor pues por esta oportunidad de poder traer esta vez un nuevo mensaje. Esperamos que este mensaje sea de bendición a la vida de nosotros. Le pido que quite todo argumento humanista que le impida tener claridad en las enseñanzas bíblicas. Hace 8 días estábamos viendo acerca del panorama mundial, de lo que estamos viviendo, de las señales de los últimos tiempos. Y el día de hoy el Señor me ha permitido traer un nuevo mensaje, tiene que ver acerca de una vida de obediencia, que es lo contrario a lo que estamos viendo estos días. Lamentablemente en nuestra ciudad hay brotes de rebeldía, de anarquía, donde vemos a estos jóvenes allí en aparentes manifestaciones agrediendo a la policía, a las autoridades, y pues tenemos que mirar qué es lo que realmente dice la palabra de Dios, porque realmente el Señor quiere que nosotros como creyentes vivamos una vida de obediencia. No podemos recibir salvación sin una vida de obediencia. No podemos decir que amamos a Dios cuando vivimos de pronto en rebeldía. Entonces recordemos que el Señor Jesús dejó su palabra allí plasmada para que nosotros cumplamos allí su palabra. Entonces, como le decía, el hombre natural es el hombre que no conoce a Dios, y son estas personas que viven una vida sin Dios, y son las personas que vemos que están allí confrontando a la policía, cometiendo delitos, cometiendo pecados. Toda la maldad que estamos viendo en el mundo simplemente es la ausencia de Dios en la vida de las personas. Y cuando hay ausencia en la vida de Dios en la vida de las personas, pues simplemente va a haber una rebeldía, porque la gente vive sin las normas establecidas por el Señor. Entonces, la obediencia en el Señor nos llevará siempre a la perfecta y a la buena voluntad del Señor. Nosotros debemos someternos a las leyes. ¿Para qué? Para evitar entrar en problemas y en inconvenientes. Anoche yo veía noticieros, veía todo esto que estaba pasando, y yo decía, bueno, Señor, gracias porque estamos acá en nuestra casa, ¿cierto? Y el Señor nos ha guardado, porque una persona sin Cristo estaría por allá tal vez realizando ciertas manifestaciones. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de obedecer o de no obedecer. Así de sencillo. Todo ser humano tiene esa capacidad, tiene ese albedrío, porque Dios al ser humano le dio libertad. Pero Dios quiere, y el buen deseo del Padre es que nosotros vivamos una vida de obediencia en la palabra. Así que mi deseo en esta mañana, es como pastor y como amigo, es que por medio de este mensaje usted y yo podamos vivir una vida de obediencia a la palabra, a la palabra del Señor. Entonces hay que entender que la mayoría de personas en las decisiones no consulta a Dios. Nosotros, ¿cómo consultamos a Dios? A través de la oración. Y a través de la oración nosotros le decimos, hágase tu voluntad. Y nosotros debemos entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, porque el deseo de Dios para nosotros es bueno. Simplemente que nosotros nos basamos y nos lineamos por la palabra. Así que lo invito a que abra su Biblia allí en Juan 14:15. Es el versículo principal del día de hoy. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice así: si me amáis, ¿qué tenemos que hacer? Dice, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuántos amamos al Señor? Los que estamos acá en esta mañana, los que estamos viendo esta transmisión, somos personas que amamos al Señor, porque recibimos al Señor. Pero dice, guardad mis mandamientos. La Biblia está llena de mandamientos, está lleno de estatutos para que nosotros vivamos alineados a la palabra del Señor. Pero a veces, ¿qué pasa? Que como cristianos nosotros desobedecemos, hacemos caso omiso a lo que dice de pronto una palabra que dice el pastor en el mensaje. Recuerde que usualmente cuando yo termino un mensaje siempre les hablo acerca de Santiago 1:22, que dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Ahí está la clave. Hay personas que pueden conocer la Biblia, pueden saber la Biblia, pero no están obedeciendo la Escritura. Entonces la clave es en llevar una vida de obediencia. ¿Para qué? Para que cada día usted y yo podamos ser mejores personas a la sociedad. Yo les he dicho y les reitero, el mundo desafortunadamente no va a cambiar, el mundo va de mal en peor, pero cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona decide caminar en ese plan de salvación, la persona puede ser mucho mejor, puede ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor empleado, un mejor hijo. O sea que sí, efectivamente, la palabra del Señor se cumple en cada uno de nosotros. Proverbios 8, 32
y 34, del 32 al 34. Proverbios 8, 32 al 34, estamos mirando citas bíblicas acerca de la obediencia. Dice así: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Dice: atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Aquí está hablando acerca de los hijos. Recuerde que nosotros los creyentes somos hijos de Dios por la promesa del Señor. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que usted y yo ahora somos hijos de Dios. Y este versículo en Proverbios está hablando a los hijos. Dice: oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Imagínense, queremos ser bienaventurados, guardemos los caminos del Señor. Sigamos el camino del Señor. Antes de conocer a Cristo, yo creo que cada uno vivía su camino como bien le parecía, como quería. Pero cuando nos encontramos con Jesús, ¿qué pasó? Que dice la palabra en Juan 14:6 que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Entonces ahora ya no hacemos nuestro camino, lo que nos parece, sino seguimos es al Señor Jesús. Y es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, es reconciliarse con el Hijo de Dios, es venir a Cristo, es empezar a vivir la vida de Dios. Nosotros no es que no tengamos inconvenientes, no es que tengamos luchas, sino que es muy distinto cuando nosotros afrontamos las luchas estando en Cristo. Porque una persona que no tiene a Cristo, recuerde que va a obrar mal. Les hablaba hace 8 días de este hombre que asesinó allí por celos pasionales, asesinó allí a esta prima. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero cuando una persona tiene a Cristo, entonces ya nosotros decimos: Espíritu Santo, oh Señor Jesús, ayúdame, guíame, Señor, porque no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra vida le pertenece a Dios. Entonces ahora, dentro de una vida de obediencia, ¿qué hacemos? Que nos sujetamos a Dios. Entonces dice que bienaventurados los que guardan sus caminos. Dice: atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciemos. O sea que la palabra de Dios está llena de proverbios, de salmos, de indicaciones, y no podemos menospreciar lo que dice la palabra del Señor. El mundo está rechazando lo que dice la Biblia. El mundo no quiere escuchar lo que dice la palabra de Dios, porque dicen: yo por qué tengo que hacer esto o por qué tengo que hacer aquello. Pero nosotros nos sujetamos a este precioso libro. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando nuestras vidas, es la forma como Dios nos habla. Es lo que dice Hebreos 1 y 2, que es la forma como el Señor habla en estos tiempos. Porque en tiempos pasados dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo es la palabra del Señor. Entonces ahí está la voz de Dios. Pero ¿cómo escuchar la voz de Dios si ni siquiera a veces en obediencia leemos la palabra? Por eso yo le insto a los hermanos siempre que deben tener su propia Biblia y deben escudriñarla. No solamente el día domingo o el día que hay una enseñanza bíblica, sino todos los días alimentarnos de la palabra de Dios. Parte del caos que la sociedad está viviendo es porque no conocen al Padre Eterno. Y si no lo conocen, pues ¿cómo lo pueden amar? Y si no lo conocen, pues ¿cómo lo pueden obedecer? Lo que veíamos estos días, lo que estamos viendo lamentablemente en nuestra nación, en muchas ciudades, es la anarquía. No sé si ustedes ven que los jóvenes dibujan como una estrella o algo así, un símbolo de la anarquía. Significa que eso es la ausencia de Dios en la vida de las personas. Una persona anarquista es una persona que no se quiere sujetar a ninguna autoridad, ni a la autoridad humana que tenemos, a las leyes, a las normas, y mucho menos a Dios. Entonces lo que le decía, lo que estamos viendo estos días, estos jóvenes allí acabando con el Transmilenio y confrontando con la policía, son personas que son anarquistas, que tienen problemas de sujeción. ¿Usted cree que un joven esto se sujeta a su casa, a sus padres? Yo creo que difícilmente. Vamos a ir a Santiago 4, del 13 al 16. Allí está la forma como nosotros debemos obrar dentro de la vida de obediencia. Santiago 4, versículos 13 al 16, dice: vamos ahora a los que dicen: hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala.
Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo que dice Santiago está hablando de una vida de obediencia. Tener planes no es malo. Lo malo es que las personas hacen planes sin involucrar a Dios. Dicen, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero la cuestión sería, nosotros sabemos que mañana vamos a estar con vida. Yo creo que nadie lo sabe. Por eso dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Significa que reconocer la autoridad de Dios. Significa que nosotros nos sujetamos a la autoridad del Señor. Y eso significa humildad. Significa vivir para el Señor Jesús. En Mateo 7:24 tengo bastantes citas acerca de la obediencia. Entonces vamos a ir allí. Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces está hablando el Señor Jesús que cualquiera que oye las palabras de la profecía bíblica y las hace, dice que Él nos compara a un hombre prudente. Nosotros debemos ser prudentes, sabios en el Señor, no desechar la palabra del Señor. Porque hay palabras que a veces no nos gustan. Cuando la palabra nos confronta acerca del pecado, acerca de cosas que están en nuestras vidas, hay personas que se chocan. Porque a la gente a veces le gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y no debemos desechar ninguna palabra porque recordemos que 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que toda la palabra de Dios es perfecta y no podemos desecharla ninguna. Tenemos que obedecer. No es que simplemente lo que nos gusta y lo que no nos gusta pues lo voy a desechar. No, obedezcamos, vivamos una vida de obediencia en el Señor. En Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí ve que el Señor Jesús está instando a una vida de obediencia? Dice, el que me ama. ¿Cuántos amamos al Señor? Yo creo que los que estamos acá amamos al Señor con todo nuestro corazón. Y si amamos a Dios, ¿qué hacemos? Dice que mi palabra guardará. ¿A dónde guardamos su palabra? ¿En el baúl? ¿Cierto? No es que vaya a coger la Biblia y la vaya a guardar allá en el cajón, en la mesita de noche. El pastor dijo que había que guardar la palabra. No, la palabra hay que guardarla en el corazón. Así es, porque el corazón es donde se almacena absolutamente todo. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Todo entra al corazón. Yo a veces puedo hablar con personas de tal vez un par de minutos y uno se puede dar cuenta, puede discernir qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Cómo esa persona se manifieste, cómo esa persona hable, es lo que hay en su corazón. Entonces por eso habla que nosotros debemos guardar la palabra del Señor en nuestro corazón. Memorizarla, guardarla ahí. Porque realmente todo se basa allí en el corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Y cuando guardamos la palabra dice también que nuestro Padre, ¿qué hace? Dice que nos amará. Y no solamente eso, sino dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Es una tremenda promesa de parte del Señor. Entonces, ¿quiénes van a heredar la vida eterna? ¿Quiénes van a heredar las promesas? Los que vivieron una vida de obediencia. Los que vivieron conforme a su palabra. Porque a la iglesia pueden ir muchas personas. Pero vuelvo y le digo, hay personas que van a la iglesia y son simpatizantes o van a ver si el Señor cambia su situación, si los sana, si no los sana, si los prospera, no los prospera, ¿cierto? Y muchas personas vuelven atrás. ¿Por qué? Porque el Señor no les respondió cuando ellos querían. Entonces están buscando es un beneficio, están buscando es una dádiva y no buscan al dador de vida. Obviamente, claro que el Señor quiere bendecirnos, claro que el Señor quiere prosperarnos, claro que el Señor tiene buenos deseos para nosotros, pero eso es parte de lo que dice Mateo 6:33, que es la añadidura. Dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero a veces, tristemente, buscamos primero la añadidura. Y no debe ser así. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón, vivir para Él, vivir una vida de obediencia, una vida de oración, una vida conforme el Señor quiere que vivamos. Y lo demás pues va a venir a su tiempo por añadidura, lo que dice. Otra forma donde nosotros podemos practicar la obediencia es a los padres. En Proverbios 6, si quiere acompáñeme ahí, Proverbios 6 del 20 al 22. Esto, yo creo que usualmente estamos acostumbrados ahora tristemente a ver cómo hombres asesinan a sus padres. Hace muy poco tiempo vi la noticia de un hombre que decidió asesinar a su madre por cobrar una póliza de 1.500 millones de pesos. Qué tristeza.
y noticias que vemos continuamente. Entonces Proverbios 6 del 20 al 22 dice: guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no deseches la enseñanza de tu madre. Dice: átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Entonces yo creo que el mejor consejo que uno puede tener es el de un padre. Yo creo que cuando nuestros papás nos daban un consejo, ¿cierto? Que te decía: Juan Manuel, haz esto, obedece, es porque ellos saben. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que obedecer la voz de nuestros padres. Tenemos que honrarlo. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen todos los días de tu vida. Es el único mandamiento que tiene promesa, de honrar a nuestros padres. Y honrar a nuestros padres significa respetarlos, pero también significa aún poderlos bendecir a ellos, aún en su vejez. Hay hoy en día hijos que sus padres están viejos y ¿qué hacen? Los desechan. Los sacan por allá a un ancianato, no quieren volver a ser. A mí me parece triste y doloroso eso. Que el Señor guarde nuestros corazones y el corazón de un buen creyente para honrar a nuestros padres, para poderlos bendecir. Si tenemos la oportunidad de bendecirlos económicamente, claro que tenemos la obligación de hacerlos, de ayudarlos a ellos, porque es lo que está diciendo la palabra. Y guardar el consejo de ellos, como dice Proverbios 6:20. En Efesios 6, del 1 al 3, en el Nuevo Testamento, también dice hijos. Miren, me gustan estos versículos que tengo el día de hoy, porque está hablando a los hijos. ¿Quiénes son hijos? Les decía ahorita, los que hemos recibido al Señor Jesucristo. No todos son hijos de Dios. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero hijos son los que obedecen. Hijos son los que han aceptado ese plan de salvación. Por eso el Señor nos da ese derecho, esa adopción de poderle llamar Padre. Por eso nos dirigimos a Él como nuestro Padre. Entonces en Efesios 6, del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Queremos que nos vaya bien sobre esta tierra? ¿Queremos ser de larga vida? Honremos también a nuestros padres. Es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, como yo les decía, estos jóvenes que tristemente ve uno en noticias que están desobedeciendo allí en contra de la autoridad, usualmente son hijos que le dan dolor de cabeza a sus padres. Y es triste que muchos de estos jóvenes mueren a temprana edad. ¿Por qué? Porque se acortan de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y después vienen a decir: no, es que mi hijo no era un mal muchacho. Entonces, ¿qué hacía allá dándole piedra a la policía? La Biblia también dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Dice Romanos 13:1. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sabemos que lamentablemente hay policías que son arbitrarios, pero debemos entender que la autoridad, nosotros no debemos chocar con la autoridad. La autoridad es para respetarla, para no transgredir la autoridad. Si yo voy en mi vehículo, mañana tengo que viajar por mi trabajo a la ciudad de Fusagasugá, pues yo tengo que respetar las normas que hay en la vía, los límites de velocidad. Si la policía me hace un llamado, pues tengo que parar, presentar mis documentos y no molestarme, porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, ¿cómo decimos que amamos a Dios y no nos sujetamos a la autoridad? Y tratamos mal a la policía, ¿no? Es la policía y es la autoridad y debemos sujetarnos. ¿No queremos tener problemas? Pues yo, ¿qué hice estos días? Pues yo estuve en mi casa ya guardado, ¿cierto? Y tuve algún problema, por ahí si acaso que me diera frío. Fue lo único inconveniente. ¿Por qué? Porque nos estamos sujetando a una norma. Sabemos que obviamente hay una cuarentena. No podemos abrir la iglesia porque hay una norma, pero la norma no dice que no podemos dejar de predicar el evangelio. Si dijeran no pueden predicar el evangelio, pues ahí ya tenemos que mirar qué dice la Biblia. Pero esto realmente pues lo podemos hacer aquí, ¿listo? Entonces el mundo está lleno de caos, lleno de violencia, lleno de anarquía. ¿Por qué? Porque las personas están rechazando las autoridades, las cuales fueron puestas por Dios. Dice en Efesios 6, del 5 a 6, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de todo nuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea que la Biblia también me enseña que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades, digamos en el caso de los que somos empleados. Yo trabajo en una empresa hace 9 años y estoy sujeto a las normas de la compañía.
y debo sujetarme. Si me dicen que tengo que llegar a las 6 de la mañana, no voy a llegar a las 6:30, porque usualmente, lastimosamente, el colombiano tiene eso. Y se justifica, es que los trancones. No, yo creo que había trancón de cobijas. No, madrugue, sea un buen empleado, llegue a tiempo, no se coja las cosas de la empresa, ¿cierto? Que sobró esto, entonces me lo oye que tan de buena. No, debemos sujetarnos también porque dice la palabra, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Está hablando de los jefes. Así como también hay un mandamiento hacia los jefes de ser justos con el salario de la persona. Vamos a ver algunos personajes que fueron obedientes en la Biblia. Pues el personaje que más podemos tomar como referencia de obediencia en la Biblia, pues es el Señor Jesucristo. En Lucas 22:42 dice así, diciendo el Señor Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el Señor Jesús, siendo Dios, pero obviamente estaba encarnado en un ser que dice la Biblia que Jesús lloró, que Jesús tuvo hambre, Jesús padeció, y Él en su condición humana le está diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que Jesús mismo estaba pidiendo al Padre que se hiciera la voluntad de Dios, no la voluntad de Él, porque tal vez en su humanidad el Señor Jesús de pronto hubiera dicho, no Señor, pero como dicen, guárdame de esta hora, o espera, o aplacémoslo, no, sino simplemente Él pidió que se hiciera la voluntad del Padre. En Filipenses 2, del 5 al 9, Filipenses 2, del 5 al 9, dice también así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, lo que le estaba hablando el versículo de Lucas. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que hasta el último momento el Señor Jesucristo fue obediente a Dios. ¿Qué tenemos que nosotros que hacer como creyentes? Obedecer. Una vida de obediencia a la Escritura. Y yo creo que si usted y yo obedecemos, seguimos los parámetros bíblicos, nuestra vida va a ser mucho más fácil. Vamos a heredar las promesas del Señor. Hay personas que llevan tiempo en el Señor, no avanzan y luchan y cuestionan a Dios, Señor, pero si yo voy a la iglesia, si yo doy mi diezmo, doy mi ofrenda y bueno, y todas estas cosas, pero ¿qué pasa? Que no están obedeciendo la palabra del Señor. Aún en este tiempo, tristemente, muchos han dejado de congregarse. Dice en Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces hay personas que ya no vienen a una iglesia y obviamente los pastores fueron establecidos por el Señor allí mismo en Efesios 4:11. La Biblia dice que tenemos que congregarnos, eso es congregarnos, reunirnos como hermanos a estudiar la palabra del Señor. Pero hay personas que ya no se congregan y tienen justificación. Y dicen, sí, yo miro el canal de YouTube de tal hermano, de tal hermano, de tal hermano, pero ahí acostados bajo la cobija. Y tampoco es el deseo de Dios, tampoco debe ser así. Obviamente, gracias al Señor, porque por medio de estas plataformas virtuales estamos llegando a muchas más personas. Pero una persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador tiene que obedecer y tiene que ser parte de una congregación, tiene que ser parte de un cuerpo. No hay llaneros solitarios en la Biblia. No es que yo me las sé todas y entonces me quedo allá en la casa, no. Yo tengo que ser parte de una iglesia, apoyar el ministerio, reunirnos como hermanos, asistir a un discipulado, tal vez a una campaña evangelística, porque es el deseo de Dios. Eso se llama obediencia. Vemos también que en el Antiguo Testamento hubo un hombre que se llamó Abraham y en Génesis 2, del 1 al 5, el Señor le dio una orden allí a Abraham. Le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí el Señor le estaba dando una orden allí a Abraham. Pero dice a partir del versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahí está la clave. Nosotros escuchamos una palabra, pero tenemos que obedecer como el Señor dice en su palabra. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Otro personaje en el Nuevo Testamento fue Saulo de Tarso. Recordemos que Saulo de Tarso
pasó a ser el apóstol Pablo. Allí en Hechos 9, del versículo 5 y versículo 6, dice, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando dice la palabra que Saulo de Tarso iba allí camino a Damasco, porque dice que él perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo, concebía la muerte de los creyentes. Y él iba allí cuando tuvo un encuentro con el mismo Señor Jesús. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire qué bonito, que cuando una persona venga a Cristo y diga, Señor, muéstrame qué es lo que debo hacer. Muéstrame tu palabra, Señor, que ya no se haga mi voluntad, sino se haga tu preciosa voluntad. Y eso es lo que dice la oración del Padre Nuestro, allí en Mateo, dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces debemos entender qué es la voluntad de Dios, no es la voluntad caprichosa que nosotros a veces queremos. Porque queremos que Dios nos prospere, que nos dé casa, que nos dé carro, que el mejor esposo, la mejor esposa, la mejor empresa. Y a veces hay personas que llega eso a su vida y no vuelven a la iglesia. Y los encuentra uno, y hermano, ¿cómo le ha ido? Bien, pastor, también que no volvió a la iglesia. Entonces, ¿de qué le sirve, dice la palabra, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? No es que esté mal que tengamos un buen trabajo, no es que esté mal, pero debemos cumplir el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces, ese es el primer mandamiento, caminar sobre eso. Claro que el Señor quiere que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Claro que está allí en la palabra, pero no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros vengamos a Cristo, nos reconciliemos, aceptemos el plan de salvación, empecemos a caminar una vida de obediencia en el Señor, y lo demás ahí va viniendo poco a poco. Entonces este hombre, Saulo de Tarso, le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, siempre que nosotros decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Vamos a encontrar en la palabra la respuesta de parte de Dios. Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí vemos al apóstol Pablo, que estuvo 14 años prácticamente sujeto a Gamaliel, aprendiendo allí la palabra, aprendiendo allí la ley. Y vemos que el apóstol Pablo pasó a ser uno de los mayores intérpretes del Nuevo Testamento, escribió aproximadamente 13 cartas del Nuevo Testamento que se llaman las cartas paulinas, que son las instrucciones a la iglesia. Y ahí está. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces tenemos ahí por el Nuevo Testamento las cartas paulinas que son dirigidas a la iglesia. Por eso cuando leemos Tesalonicenses, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, dice hermanos o dice o a la iglesia. Entonces se está dirigiendo a nosotros. Entonces ahí tenemos para que nosotros podamos vivir por la palabra del Señor. Otro personaje que se sujetó también a la voluntad del Señor fue María. Allí en Juan 2:5 dice que su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os dijere. Esto pasó allí en las bodas de Caná de Galilea, cuando se acabó el vino, ¿cierto? Y María, ¿qué fue lo que dijo? ¿Hagan lo que yo digo? No, María dijo, haced todo lo que Él os dijere. A veces las personas, la iglesia tradicional nos cuestiona a nosotros, dicen, es que ustedes no creen en María. Pero eso es falso. Nosotros sí creemos en María porque la Biblia lo registra, pero no la veneramos y no la adoramos porque la Biblia no enseña a venerar ni a María, ni a San Pablo, ni a San Judas, ni a ninguno de estos santos. Estos días creo que fue que canonizaron o beatificaron a José Gregorio Hernández allí en el Vaticano. Esto es antibíblico, esto es adorar demonios, es lo que dice la palabra. Pero muchos le atribuyen milagros. Y sí, claro que hay milagros, el diablo tiene la capacidad de hacer milagros, pero tenemos que obedecer lo que dice la palabra del Señor. Pero también, así como vemos personajes bíblicos que obedecieron, también ahí encontramos personajes bíblicos que desobedecieron al Señor. Allí el primer personaje bíblico que desobedeció fue allí Eva en el huerto del Edén, porque el Señor le había dado una orden, ¿cierto?, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que Él lo hiciera, ¿qué pasa? Que iba a morir. Tenemos pendiente de hablar acerca de la muerte, era el tema que íbamos a traer el día de hoy, pero lo posponemos. ¿Y qué pasó con esta mujer? Que esta mujer desobedeció. Inmediatamente ya no murió, fue sacada, fue separada allí del huerto del Edén, fue separada de Dios, porque eso es la muerte es una separación, y ellos por la desobediencia fueron separados de la presencia de Dios. Porque ellos tenían el privilegio de que Dios se paseaba en el huerto del Edén y lo tenían cara a cara. Pero por causa de la desobediencia, por causa del pecado, fueron sacados allí del paraíso. Y hoy en día lo mismo, el pecado lo que hace es que separa
a los hombres de Dios. Las personas viven separadas de Dios, eso es lo que hace el pecado. Separar, por eso la Biblia dice que andan muertos en sus delitos y pecados. Una persona que no obedece, una persona que es rebelde, una persona que hace lo que bien le parece, es una persona que está muerta en sus delitos y pecados, que vive conforme le parece. Es su propio Dios, porque se vuelve egocentrista. Es que soy yo y así me hicieron y es que yo hago esto porque... Y tienen cantidad de argumentos. Cuando la Biblia dice en 2 Corintios 10:5, dice derribando todo argumento. Y cuando dice todo, es todo argumento. Dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces los argumentos que vemos en el mundo son cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios, contra la palabra del Señor. Y por eso es que la Biblia es el libro más rechazado en el mundo. Por eso es que el Evangelio es rechazado. Por eso es que los pastores son odiados. Yo le doy gracias a ustedes porque de cierta forma pues uno aprecia a la persona que le dirige el Señor, pero hay personas que odian a los pastores, los aborrecen. A mí no me hable de pastores, no me hable de esto. Bueno, yo entiendo una parte porque lastimosamente hay pastores que han hecho cosas indebidas, está la teología de la prosperidad, están desobedeciendo, están haciendo lo que el Señor no les mandó. Por eso yo como siervo del Señor, yo debo predicar lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene muchísimo tema, mucho para que nosotros podamos instruirlos a ustedes a través de la palabra. Entonces yo como siervo del Señor, yo quiero vivir una vida de obediencia en el Señor, predicar un evangelio correcto, conforme, dice la Escritura, no conforme a mí me parezca, porque si fuera como a mí me parece, pues tal vez ninguno de ustedes estaría acá, pero aquí enseñamos lo que dice la palabra de Dios. Eso significa llevar una vida de obediencia. Entonces, Eva allí fue uno de los primeros personajes que bíblicamente desobedeció. Sabemos lo que esto trajo la muerte, trajo la separación, luego dio a su esposo y por causa de ese pecado dice que como la muerte entró por un hombre, así se transmitió a todos los hombres. Entonces eso trajo la consecuencia de la muerte. Dios, en los planes de Dios no estaba la muerte del ser humano. Porque Dios quería que, como Dios es eterno y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios quería que nosotros viviéramos eternamente. Pero más adelante encontramos otro personaje que fue Moisés, que a causa también de la desobediencia, digamos que Moisés es un gran personaje bíblico, pero al final de sus días él desobedeció. Allí en Números dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Porque el pueblo tenía sed, ¿cierto? Y el Señor dijo, habla a la peña. ¿Pero qué fue lo que hizo este hombre? Cogió la vara y golpeó la peña. ¿Sí ve que a veces hacemos las cosas mal? El Señor no le estaba diciendo que golpeara la peña, que hablara a la peña. Entonces, a veces le pasa así al creyente. Escuchamos una cosa y hacemos otra cosa completamente distinta. Y esto le causó a Moisés no poder entrar a la tierra prometida. No pudo entrar. Claro que Moisés es un personaje bíblico, claro que él estuvo en la transfiguración allí del Señor Jesús, claro que está en la presencia del Señor, pero eso humanamente le impidió entrar a la tierra prometida. Y a veces le pasa al cristiano lo mismo. Por desobedecer no van a entrar a una promesa que tal vez Dios tiene para nosotros. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay desobediencia. Tristemente lo que vemos en Venezuela, lo que estamos viendo en Colombia, a causa de la corrupción, por todas esas cosas es que prácticamente los países no viven como deberían vivir. Venezuela con tantos recursos que tenía, ¿cierto? Petróleo, creo que era catalogado uno de los países más prósperos de Latinoamérica, pero a causa de la corrupción, a causa de la desobediencia, es la consecuencia de lo que están viviendo. Entonces, eso es lo que trae la rebeldía. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Una vida de obediencia o desobediencia? De obediencia. ¿Sí? La palabra no se equivoca, el Señor quiere que nosotros obedezcamos. Otro personaje que desobedeció, lo tengo allí en Primera de Reyes 21, del 25 al 26. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Entonces, él en gran manera fue abominable, pecando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Entonces vemos allí, tú puedes leer el libro, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y vas a encontrar la historia de los reyes, y vas a encontrar que la mayoría hicieron lo malo delante del Señor, porque estaban haciendo completamente lo contrario a lo que enseñaba la ley en ese tiempo, que era el Pentateuco, que era la ley o la ley de Moisés. Estaban ellos desobedeciendo a las normas de Dios y hacían lo malo.
Entonces siempre el hacer lo malo va a traer consecuencia a la vida de las personas. Siempre. Una persona que tiene consecuencias, que choca con la autoridad, que choca con su esposa en su trabajo, es una persona que está viviendo una vida de rebeldía. Por eso en las consejerías, cuando uno habla con algunos de los hermanos, o sea, lo que hace uno es mirar por qué la persona está viviendo la situación, ¿cierto? A veces la persona dice, sí, hermano, yo reconozco que he hecho esto, he hecho lo otro. Entonces, ¿qué hacemos? Redirigirlo en la palabra del Señor. Porque la cuestión tal vez no es desobedecer, la cuestión no es equivocarnos, la cuestión es volver a Dios. La cuestión es restaurar nuestra relación con el Señor. Nosotros como cristianos, ¿cuántos como cristianos hemos pecado? Todos nos hemos equivocado como cristianos. Pero primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces, si alguno de nosotros nos equivocamos, pidamos perdón a Dios, volvamos al camino y evitemos seguir practicando ese pecado. Porque no significa, eso no es como dice el mundo, el que peca y reza empata. No, eso no se trata de eso. Significa de nosotros aborrecer el pecado, de vivir una vida de obediencia al Señor. ¿Para qué? Para que todo nos salga bien. Nosotros no somos prósperos materialmente por dar una ofrenda a un diezmo. Eso no es así. Nosotros somos prosperados por la vida de obediencia al Señor. Cuando damos una ofrenda es por obediencia y por agradecimiento a lo que el Señor ya hizo. Hay un versículo en Efesios 1:3 que cada uno de ustedes debería memorizar. Dice que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y a veces muchos de nosotros estamos esperando a que el Señor me bendiga. No, si el Señor ya te bendijo, lo que dice Efesios 1:3. ¿Por qué ya fuimos bendecidos? Porque ya tenemos al Hijo de Dios. Y si tenemos al Hijo de Dios, ¿será que lo demás será fácil o difícil? Fácil. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:32? Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a todos nosotros, dice, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? Entonces, si vino Jesús a nuestras vidas, nos salvó, nos perdonó, nos amó, lo demás va a venir por añadidura. Y tú me dirás, pastor, pero es que yo tengo una necesidad, tengo una situación, tal vez debo la renta, tal vez estoy sin trabajo, tal vez no tengo el dinero para hacer esto, aquello, pero son aflicciones que vienen a la vida de las personas o situaciones que permite el Señor para formar el carácter del creyente, pero ya fuimos bendecidos. Yo me siento un hombre bendecido, próspero, y cuando yo veo la prosperidad que habla la Biblia, no es la prosperidad de tener carro, casa y comodidades, es la prosperidad espiritual, porque es la que enriquece y no añade tristeza. Y eso es lo que nosotros los pastores debemos enseñar a las personas, una prosperidad espiritual. ¿Para qué? Para que todo nos salga bien. Es lo que dice Deuteronomio 28. Tú en Deuteronomio 28 encuentras ahí, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea que tú no tendrás que ir a buscar las bendiciones, sino ellas te alcanzarán. ¿Pero cómo vienen? Por una vida de obediencia, por escuchar atentamente. El problema es que a veces no escuchamos atentamente. Estamos escuchando la palabra y estamos pensando en el almuerzo, estamos pensando en la situación que tengo para mañana. No, escuchemos atentamente la voz del Señor, y cuando hacemos eso dice que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, bendita serán tu canasta, tu arteza de amasar, bendito serás tú al entrar, bendito tú al salir, en todo momento. ¿Por qué? Porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como somos hijos de Dios, pues claro que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y la despensa de Dios está abierta. Lo que pasa es que no accedemos a ella es por la dureza de nuestro corazón, por no vivir una vida de obediencia. Entonces, de eso se trata la vida del creyente, que vivamos conforme a la Escritura, que obedezcamos, que vivamos una vida de oración, que no nos dejemos de congregar, que no dejemos la oración de lado. Un creyente tiene que orar diariamente, en su casa, en su intimidad, si va en el Transmilenio, si va en la bicicleta, es un tiempo para que estemos orando y clamando al Señor. Que es lo que dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Ahí está la clave. Pero si no clamamos al Señor, si no obedecemos a Dios
Y queremos que todo sea así porque lamentablemente en este tiempo, en este siglo, el ser humano está acostumbrado a que todo sea instantáneo. Porque como todo lo tenemos a la mano, ¿cierto? La tecnología, queremos que el internet sea rápido, que si pido un domicilio, cuelgue el teléfono y ya está llegando el domiciliario ahí. Y todo lo queremos así, pero Dios no funciona de esa forma. Y se lo digo con respeto y con amor. Dios no funciona de esa forma porque Dios es un Dios de orden. Dios primero forma nuestra vida, forma nuestro corazón, nos guía, nos enseña. Y ahí sí nos empieza el Señor a dar. Es la forma como el Señor lo hace. Entonces, tercera de Juan 1:2 también dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. También dentro de la vida de obediencia, como les decía, la prosperidad de Dios es la espiritual y es el buen deseo del Señor. Ya para ir concluyendo y terminando este mensaje del día de hoy, Deuteronomio 5:33 dice: andad en todo el camino que Jehová, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ahí está la clave, Deuteronomio 5, andad en el camino del Señor para que vivamos, para que nos vaya bien, para que tengamos largos días sobre esta tierra. Esa es la bendición del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Andar en el camino del Señor. Así que si en esta mañana hay una persona que está viendo esta transmisión, yo le invito para que vuelva a Jesús con todo su corazón, para que venga el Señor. Estos días en los comentarios de algunos de los mensajes que teníamos ahí, alguien puso un comentario, bueno, son respetables, y decía puro bla, 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 bla. O sea, refiriéndose que no, bueno, para ellos puede ser solamente palabrería, para nosotros es palabra de Dios. Por eso no la menospreciamos, por eso seguimos la ley del Señor. Ahora, para terminar, los beneficios de la obediencia, Hechos 5:29. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces Dios tiene buenas cosas para los que obedecen al Señor, para los que obedecen los estatutos del Señor. También la vida de obediencia nos da gozo. En Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces también la vida de obediencia nos va a traer gozo. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El solo hecho de saber que tú y yo somos salvos, de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, nos debe traer un gozo. Por eso yo digo que un verdadero creyente, no podemos conseguir un verdadero creyente que viva en derrota. Que le preguntamos a un verdadero creyente: ¿y tú cómo estás? Ay, pastor, pues como mal, como llevado, triste, ¿no? Entonces simplemente esa persona no ha entendido el propósito de Dios. Entonces me pueden preguntar, así yo tenga situaciones adversas, tenga dificultades, yo le digo, pues estoy bien. Sí hay dificultades, claro, porque no las podemos evadir, pero eso no debe por qué afectar nuestra relación con el Señor, nuestra paz con Dios. Primera de Samuel 15:22, el último versículo para terminar el día de hoy, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura a los carneros. Entonces, ¿qué es mejor? Obedecer. Entonces, vivamos una vida de obediencia en el Señor. Les animo a ustedes que están aquí en esta mañana, a las personas que nos ven en nuestra transmisión, a que vivan una vida de obediencia en el Señor, que nos gocemos en el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Porque vivir una vida de obediencia nos asegura, nos asevera que vamos a estar en la eternidad del Señor. Y allí es donde dice que ya no habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mundo está en crisis, nosotros estamos en Cristo, el mundo está entrando en una recta final, donde vemos lo que hablábamos hace 8 días, las señales de los últimos tiempos, y todo eso simplemente está vaticinando que se acerca el Señor Jesucristo por segunda vez. Cristo prometió venir por segunda vez, y dice que a salvar a los que le esperan, para llevarnos ¿a dónde? A un reino eterno. Y yo lo creo de todo mi corazón, por la palabra, de que las cosas son así. Y no solamente quiero estar yo ahí, por eso la lucha, el orar, el creer, la oración por nuestras familias. Dice la palabra que en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces qué bueno que nosotros podamos caminar en el Señor, que nuestros hijos, que nosotros podamos instruir en el camino del Señor, de que ellos crezcan y puedan ser amonestados. Dice la palabra: instruye al niño en su camino, dice, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Entonces la responsabilidad
de la educación. La responsabilidad no es de un colegio que eduque a nuestros hijos, la responsabilidad es de nosotros. Nosotros debemos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, para que cuando ellos crezcan, ellos puedan tomar una decisión por Cristo. Amén. Oramos. Precioso Señor, en esta mañana, Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, si hemos desobedecido, si te hemos fallado, Señor. Queremos vivir una vida de obediencia en ti, en tu palabra, Señor. Te pedimos que preserve nuestros nombres en el libro de la vida y nunca jamás lo borres de allí. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén.